Bueno, en este video vamos a ver la solución al ejercicio 6.25 del libro del curso, que sería Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, la novena edición. Y este dice así: la barra de acero AISI 1040 estirada en frío que se muestra en la figura se somete a una carga axial completamente invertida que fluctúa entre 28 kilonewtons en compresión y 28 kilonewtons en tensión. Estima el factor de seguridad contra la fatiga con base en el logro de una vida infinita y el factor de seguridad contra fluencia si no se predice una vida infinita. Estima el número de ciclos hasta la falla. Entonces, siempre que hacemos un problema, primero tenemos que identificar los valores que tenemos, la información que nos da. Nos habla acerca del material. Una barra de acero AISI 1040 estirada en frío. Nos habla de la carga. Una carga axial completamente invertida, 28 kilonewtons en compresión y 28 en tensión. ¿Y qué nos están pidiendo? El factor de seguridad contra la fatiga, el factor de seguridad contra fluencia, y en caso de que no resista una vida infinita, sino que falle, que nosotros estimemos el número de ciclos hasta la falla. ¿Ok? Viendo la figura, vemos que tiene la carga axial y tiene un concentrador de esfuerzos. Entonces, con base a lo que nos están pidiendo, el factor de seguridad contra la fatiga, no nos dicen un criterio específico a utilizar. Entonces, yo voy a utilizar el criterio de Goodman. Para eso, voy a ponerlo acá para tenerlo presente. ¿Qué nos piden también? El factor de seguridad para la fluencia. Entonces, voy a poner NY para hacerlo diferente. Y en caso de que falle, los ciclos. Entonces, puedo empezar a calcular tal vez la fluencia, que es el que necesita calcular menos valores. El SY es un valor que no lo tengo directamente aquí en el enunciado, pero sí tengo información del material. Entonces, con eso puedo obtener cuánto vale SY. Y el esfuerzo máximo, pues sí tendría que calcularlo. Entonces, si nos vamos al libro, en el anexo A20, la tabla que viene, nos da información de varios materiales. Nos da la resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia, la elongación y la dureza Brinell. Entonces yo vengo y busco aquí el material que tengo, 1040, estirado en frío, y me da un valor de 590 megapascales para la tensión y 490 para la fluencia. Entonces lo voy a poner acá. Y acá. ¿Cómo calculo el esfuerzo máximo? Muy fácil. Como es esfuerzo completamente invertido, puedo decir que es la fuerza máxima entre el área. Veamos que es una fuerza axial. Entonces el área que necesito es el área transversal. Le voy a poner una T para acordarme. Y no se nos olvide que tenemos aquí el concentrador de esfuerzo. Eso significa entonces que voy a tener los 28 kilonewtons como fuerza máxima dividido entre el área, que serían los 10 de profundidad que tiene aquí por esta altura, y que no se me olvide el concentrador de esfuerzo. Entonces, esto me va a dar un valorcito que voy a calcular.
y me da un esfuerzo máximo de 147,4 megapascales. Ahora puedo calcular NY, mi factor de seguridad de afluencia, como 490 entre 147,4. No estoy poniendo las unidades porque las dos son las mismas, entonces se van a cancelar. Me da un factor de 3,32. Lo cual está muy bien. Entonces significa que por fluencia no va a fallar. ¿Qué necesito ahora? Ver si va a fallar por fatiga. Yo elegí aquí el criterio de Goodman. Entonces, ¿qué tengo? Necesito el SE, que no lo tengo. Un SUT, que sí lo tengo, está acá. Un esfuerzo medio, que todavía no lo conozco. Uno alternante, que tampoco conozco todavía. Entonces, puedo empezar tal vez calculando el límite de resistencia a la fatiga completamente corregido, o SE. Y me acuerdo que SE es la multiplicación de una serie de factores llamados de Marin, que lo que vienen a hacer es corregirme el límite de resistencia a la fatiga, porque ese límite salió de varios experimentos teóricos. Bueno, no experimentos teóricos, sino que salió de varios experimentos, entonces son para condiciones muy específicas. Estos factores de acá vienen a corregirlo colocando esta información, ya sea del elemento, como la forma o el maquinado, como del ambiente donde está, como la temperatura. Entonces, el primer factor que tenemos es Ka. Ka es un factor que viene a modificarme el SE' con respecto al acabado superficial. Y eso viene en una tabla, entonces de momento no lo conozco. KB es un factor de Marin que viene a corregírmelo dependiendo de la forma que tiene este elemento, ya que va a diferir de la viga que se usó en el experimento. Un detalle importante con KB es que depende también de la carga. Si la carga es axial, entonces él automáticamente va a tener un valor de 1. KC si es un factor propiamente del tipo de carga. Como estamos en una carga axial, su valor va a ser de 0,85. KD es el factor de temperatura. Y lo tenemos acá en una tabla donde nos dice que para 20 grados podemos usar un ST entre SRT, esto es igual al KD, de 1. En el problema no nos están diciendo nada acerca de dónde está este elemento, entonces nosotros podemos asumir que si no nos están diciendo nada es porque no está en una condición extrema o diferente a la de la temperatura ambiente. Entonces podemos decir que tenemos un KD de 1 también. KE, voy a corregirlo aquí un poquito para que se diferencie. Es el factor que me habla de la confiabilidad. Lo tenemos acá en la tabla 6.5. Entonces la confiabilidad igual en el problema no nos están diciendo si queremos una confiabilidad en específico. Por simplificación mía voy a utilizarlo como 1 y tengo una confiabilidad del 50%. Si quisiera ser un poco más estricta, podría usar este otro valor y tener una confiabilidad del 90%. Recordemos que estos valores de acá, si bien son muy confiables, me están castigando mucho, por decirlo así, el SE'. Entonces, eso nos va a restringir bastante en lo que son dimensiones o maquinado. Por lo que si no nos están pidiendo ninguna confiabilidad de estos valores, mejor nos mantenemos en estos dos de acá. Como dije, voy a usar aquí yo un valor de 1.
Tampoco nos están diciendo de que está en un ambiente corrosivo o de que tenemos que considerar algún otro factor de corrección de esfuerzo, por lo que KF va a valer 1. Y eso nos deja con las dos constantes que no sabemos. SE' y KA. Entonces, SE' podía tener 3 valores. Uy, qué feo quedó. La mitad de SUT, 100 kpsi o 700 megapascales. ¿Cuál valor uso? Dependía exclusivamente del SUT del material. Y él nos daba unos límites. Los límites eran 200 kpsi y 1400 megapascales. Entonces, si el SUT del material es menor que 200 kpsi, se calcula así. Si por el contrario el SUT es mayor que esto, automáticamente valía 100 kpsi. Lo mismo con los megapascales en el sistema internacional. Si mi SUT vale más que 1400, va a ser 700 megapascales. Pero si es menor, va a valer la mitad del SUT. Mi ejercicio me dice que el SUT tiene un valor de 590, muy por debajo de los 1400. Entonces, mi valor lo voy a calcular utilizando la ecuación, en donde S' va a ser la mitad de 590. Y esto nos da 295. ¿Qué nos falta? KA. KA se calcula como una constante A multiplicando el SUT que está elevado a la B. B es una constante que yo puedo obtener de la tabla, la cual varía dependiendo del maquinado o del acabado superficial. Entonces, tenemos esmerilado, maquinado, laminado en frío, laminado en caliente o como sale de la fora. El problema nos dice que es laminado en frío, así que voy a escoger entre estos valores. B siempre vale 0.265. Entonces lo voy a poner acá de una vez. Mientras que A tiene un valor de 451. ¿Por qué 451 y no 270? Fíjense que estamos en megapascales. Entonces coloco KA como 451 por el SUT 590 elevado a la B. Mucho cuidado acá. Este valor de SUT se coloca en kpsi o en megapascales. Vean la tabla, aquí nos está diciendo kpsi o megapascales. Eso nos va a ayudar a guiarnos a la hora de colocarlo acá. Lo que al final nos va a dar un valor para K que vamos a calcular aquí.
y nos da 0.832. Entonces puedo calcular mi límite completamente corregido como 0.832 por el otro valor que tenía, 0.85, por el S', 2.95. Nos da un valor de 208.6 megapascales. ¿Ok? ¿Qué tengo ya aquí? Tengo el SE, tengo el SUT y todavía me faltan los esfuerzos. No se nos olvide que tenemos un concentrador de esfuerzos acá, entonces necesitamos colocar un KF aquí y otro aquí. Para eso entonces vamos a calcularlo. KF mayúscula, disculpen mis Ks, no se distingue si es mayúscula o minúscula, nunca he podido hacerlas bien, pero al final, bueno, KF se calcula como 1 más Q, la sensibilidad a la muesca, por el KT menos 1. Entonces, ¿qué les parece si calculamos primero el valor de Q? Q se puede calcular de acuerdo a unas ecuaciones o utilizando una gráfica. Yo soy muy partidaria de utilizar gráficas y tablas siempre que sea posible porque nos simplifican la vida. Entonces voy a utilizar esa gráfica que nos da aquí el libro. Para Q hay que tener un cuidado especial ya que tenemos dos gráficas en el libro. La primera dice que es para flexión inversa de cargas axiales inversas. Y la otra que aparece es para torsión. Entonces, asegúrense de estar usando la correcta para no caer en ningún error. Importante también, esta es para ceros. Entonces, en el eje, bueno, no puedo decir eje X, pero en el eje horizontal tenemos el radio de la muesca en pulgadas y aquí arriba lo tenemos igual, pero en milímetros. Y en este otro eje vertical tenemos la sensibilidad a la muesca, que es lo que estamos buscando. Cada una de estas líneas representan cómo se comporta esa sensibilidad a la muesca dependiendo del radio y dependiendo de su SUT. Entonces, nosotros tenemos un SUT de 590 que no aparece en la gráfica, pero podríamos decir que es una gráfica o una línea que vendría muy cerca de la de 0.70, entonces voy a dibujarla acá lo más cerca que puedo, pero que no toque para hacer una estimación. Y luego tenemos que el radio era de 6 milímetros, perdón, el diámetro era de 6 milímetros, entonces nuestro radio es de 3. Y nos deja entonces aquí, este es el punto que estamos buscando. Entonces, como les iba diciendo, una vez que trazo la línea, tengo aquí el punto que estoy buscando y puedo estimar que está en 0.83. Entonces voy a colocarlo acá. Y tiene un valor de 0.83. Y para calcular KT, también voy a ocupar una gráfica que ya la tengo acá. En el eje horizontal tengo D entre W. D es el diámetro de la muesca, W es el ancho de toda la pieza. Y en el eje vertical tengo KT, que es el valor que estoy buscando.
Entonces, como primero necesito un D entre W, lo voy a calcular. Tengo un D de 6 milímetros entre un W de 25. Me da un valor de 0.24. Y este es el valor entonces que voy a buscar acá. Vamos a decir que está más o menos aquí, como a la mitad. Y donde hace la intersección, trazo una línea. El último intento. Ahí. Entonces, haciendo de nuevo un cálculo, como la mitad está 2.5 y como por acá, podemos decir que es 2.44, digamos. Entonces, KT por la gráfica, 2,44. Y ya puedo tener KF. Me da un valor de 2,195 que puedo redondear a 2,20. Y ahora sí, entonces puedo calcular el esfuerzo alternante como KF por F máximo menos F mínimo entre 2A. Y el esfuerzo medio es igual al KF, F máximo más F mínimo sobre 2A. El área que no se nos olvida es restándole el diámetro. Nos da un valor de 324,2 megapascales para el alternante. Y para el medio,
nos da un valor de 0. Recuerden que esto es justamente lo que esperábamos, puesto que tenemos un esfuerzo completamente invertido. Entonces, con solo leer el enunciado, ya yo podía haber determinado que esto iba a valer 0. Y ahora entonces prosigo con la ecuación de Goodman para poder determinar el factor de seguridad. Sigma A sobre SE más sigma M sobre SUT. Y nos da 0.64. O sea que andamos con mala suerte y no tiene vida infinita. Vamos a tener que determinar cuántos son los ciclos que aguanta bajo esta carga. Nuestra ecuación de los ciclos la teníamos arriba, igual la voy a copiar por acá para tenerla más fresca. Es un esfuerzo completamente invertido sobre a la 1 sobre B. ¿Ok? La ventaja que tenemos acá es que este esfuerzo, como es una carga completamente invertida, está generando un esfuerzo completamente invertido. Entonces, este acá colocamos directamente el valor de el alternante, pero todavía nos hace falta calcular A y B. Entonces, para calcular, empecemos con A tal vez. A se calcula como F por el SUT al cuadrado entre SE. Conocemos SE, conocemos SUT, pero no tenemos el valor de F. F se puede obtener de una gráfica, con el detalle que aquí tenemos que meter el SUT en KPSI. Entonces, al SUT que tenemos hay que hacerle una conversión para que esté en KPSI. Nuestro SUT vale 590 megapascales. Si divido eso entre 6,89, me va a dar el valor en KPSI. 85,63. Este valor es el que entonces puedo venir a buscar acá. Voy a trazar una línea lo más recta que pueda aquí. Y justo donde interseca, trazo otra línea. Y podría decir que está 0.87, digamos. Entonces aquí
por tabla vale 0,87. Entonces A es 0,87 por el SUT a la 2 sobre el SE. Nos da 1263. Y B, que es lo que dejé botado aquí, se calcula como menos un tercio del logaritmo de f por SUT entre SE. Nos da un valor de menos 0,1304. Ya puedo calcular el número de ciclos como el esfuerzo invertido, o sea, el alternante en este caso, entre A elevado a la 1 sobre B. Nos da un valor de 33.811 ciclos, que podría redondear tal vez a 33.800. Y con eso entonces queda concluido el ejercicio.